Bienvenidos a Plug, donde conectas con la música y la industria. Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos de nuevo a su programa favorito de producción musical, Plug. El día de hoy tenemos un gran invitado, pero antes de presentarlo, está con nosotros aquí Hugo, como siempre, y Presente. Vivian regresa de locutora. ¿Qué? Locura total. Oh my God. Y Tiffany, como siempre, nos está acompañando en la consola, siendo una gran productora. Bueno, el día de hoy tenemos a un increíble invitado, redoble de tambores, que bueno, nadie vio, bueno, pero está aquí con nosotros Luis Gutiérrez. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, siempre es un gusto y un placer tenerte aquí en Plug, porque la razón por la que Luis está hoy aquí es porque vamos a hablar todos sobre psicofonías. Recordemos un poco para los que no han escuchado antes a Luis, quién es. Él es director asociado y cofundador de Estudios Noviembre. Él también es ingeniero de grabación y mastering y él estudió física en la UNAM. Entonces, por eso creemos que Luis es un muy buen candidato para ahorita hablarnos sobre psicofonías. Claro Es la que persona sí. indicada. Gracias Sí. Luis por tanto. Gracias, Luis, por... Y no olvidemos. Bueno, pues Graciasitas. vamos a empezar ahora sí este primer bloque en el que pues tal cual vamos a definir qué son las psicofonías. Aquí tenemos unas cuantas definiciones, no sé si gustan mencionarlas, y ahorita le preguntamos a nuestro experto qué son las psicofonías. Claro. ¿Por qué no empiezas tú, Hugo? Claro, pues básicamente las psicofonías son grabaciones que se realizan son como sobre temas paranormales, digamos, o sea, aquellos sonidos que puedes llegar a escuchar, pero que a lo mejor no encuentras de dónde viene su origen, o que son precisamente como que en otros... No sé, o sea, está como muy ad hoc a la época, yo creo. O sea, en estos momentos, Halloween, lo paranormal y todo esto. Pero pues obviamente también ha como que poco a poco tenido que ver bueno, le hemos intentado buscar a estos sonidos una razón científica, pero precisamente aquí es donde yace lo interesante de este tema, que muchas veces pues es un poco hasta difícil de encontrarles precisamente este origen y significado y origen, ya dije origen, pero sí, precisamente, ¿no? Y bueno, la historia se supone, no sé si alguien más le quiera contar, porque bueno, ya aquí tengo el dato, pero la historia de las psicofonías más o menos al final del siglo XIX, me parece, surge precisamente esto como una manera también de comunicarse con algo que podría estar más allá de nuestro plano. O sea, esto ya se pone un poquito más, ¿cómo se dice? Como paracientífico, no sé cómo explicarlo, pero sí. Bueno, ¿por qué nos dices tú de forma más precisa, Luis, qué son las psicofonías? Bueno, como tal, o sea, no hay una definición precisa porque justamente carece un poco de formalidad dentro del contexto, a lo mejor, de la ciencia sí, propiamente de la ciencia, ¿no? Pero si lo pudiéramos definir como de alguna manera muy coloquial, podríamos decir que es justamente capturar sonidos que no tengan alguna explicación lógica o física de por qué fueron creados, ¿no? O sea, cuando tú tienes alguna grabadora y captas algún sonido que no tienes manera de explicar de dónde salió ese sonido, pues se podría decir de manera muy sencilla que es un evento paranormal. Obviamente, como que lo más interesante de este tipo de registros es que pues se le dé la connotación de algo paranormal, algún fantasma, algún ente más allá de este mundo, y entonces a eso es a lo que usualmente se le llama una psicofonía, ¿no? También o sea, el nombre lo dice psico, porque se le atribuye también mucho a fenómenos psicológicos, a fenómenos que tienen que ver más justamente con estas manifestaciones que no son tanto físicas, pero digamos, esa sería como una definición coloquial, si lo queremos ver así. Sí, justo algo de lo que yo vi, algo de lo que leí sobre pues las psicofonías era que pues justamente la ciencia no ha podido comprobar que pues sean reales, y algunas hipótesis que se han hecho al respecto es la primera, que me pareció medio loca, pero después de leer la explicación dije, ok, tiene sentido, pero puede que no sea, ¿no? Que es como ventriloquía, que pues
se refiere a que pues los investigadores que serían los que hacen pues como que esas voces captadas, pero que las hacen como de forma inconsciente con sus cuerdas vocales, y pues el equipo que está grabando lo capta. O eso se me hace un se me hace poco probable eso, pero pues también la otra de las hipótesis que leí fue que podría ser como interferencia radial, pues que las palabras que se graban son radiofrecuencias que capta pues la grabadora o el equipo que esté utilizando, en este caso pues los investigadores. Sí, o sea, justamente yo creo que tal vez podría ir un poco por ahí, o sea, como por la época y todo eso, que los sonidos electrónicos que quedan grabados en las grabadoras, pues las personas sí llegan a pensar justo esto, ¿no? De que es algo paranormal. Por ejemplo, Friedrich Jürgensen, no sé cómo se diga, en 1959, él era un ornitólogo que estudiaba las aves, y pues él estaba grabando unos pajaritos en unos bosques de Suecia. Y entonces de la nada escuchó una voz que decía, Friedel, ¿puedes escucharme? Obviamente en su idioma, pero Claro. le pareció raro, y entonces lo volvió a hacer al día siguiente y pues pasó lo mismo, la misma frase, y todo esto se le hizo muy conocido. Entonces, según él, dice que era su mamá fallecida. Entonces, después de eso se dedicó a investigar este fenómeno y escribió un libro de, o sea, tiene el nombre creo que es como Friedel's Conversations with the Dead, Wow. y pues escribió un libro sobre eso. Wow, suena hasta como a película ese tema, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí, como tú decías, ¿no? Es precisamente como que esta conexión con lo paranormal. Y a mí me interesa cómo es, bueno, ya hablando acá de lo productor musical, de cómo se graban, o sea, cómo funciona este proceso de llegar y decir, a ver, estoy escuchando esto, cómo lo puedo presentar a otra gente para que vea lo que yo escuché. Y bueno, resulta que, por ejemplo, utiliza, creo que existe esta técnica llamada captación en frío, que, bueno, básicamente es dejar una grabadora encendida en lugares que tú podrías considerar paranormales, no sé, por ejemplo, en algún hospital abandonado, sobre todo suelen ser estos tipos de lugares, ¿no? Con una fuerte historia detrás, a lo mejor hasta espiritual, donde han habido muchas personas o sufrimiento, niños, así, este tipo de cosas, suelen ser como estos lugares cargados de esta connotación paranormal, en donde se suelen dejar las grabadoras encendidas para ver qué es lo que podemos llegar a captar. Y precisamente también, como dices, pues se llegan a utilizar estos tipos de micrófonos que no solamente captan pues lo audible para el humano, sino que también otras frecuencias. Y bueno, no sé si sepas algo sobre esto, Luis, de precisamente de la técnica de grabación, ¿no? Para estas psicofonías. Bueno, realmente aquí hay como varias corrientes y casi casi que nos tendríamos que limitar como a incluso una idea filosófica, ¿no? De el sonido de dónde proviene, que usualmente proviene de algo corpóreo que vibra y hace que el aire se mueva, y eso es lo que captaría un micrófono. Entonces, como que una de las corrientes que más la gente procura cuando está hablando de psicofonías es que las manifestaciones de sonido no son en sonido per se, sino son manifestaciones a través de interferencias electromagnéticas. Claro, Entonces, claro. bajo ese supuesto, incluso, o sea, y habla un poco de la informalidad del mismo tema, pues, si fuera ese el principio de cómo captar una psicofonía, pues no necesitas un micrófono, necesitas solo a lo mejor una bobina o algo que pueda generar interferencia o que pueda recibir la interferencia electromagnética. Incluso hay como muchas técnicas o subtécnicas que dicen que tienes que poner ruido blanco, que tienes que usar una cinta magnética, porque de esa manera sí se pueden manifestar los sonidos paranormales. Pero nuevamente, o sea, estamos hablando de que no existe un rigor porque no es algo que se pueda comprobar sistemáticamente. Entonces no se puede diseñar como un protocolo para decir, ah, si quieres grabar una psicofonía, tienes que hacer esto y esto y esto. Todos usan lo que, entre comillas, les sirvió en su momento para captar su psicofonía, ¿no? Wow. Ok, pues sí, realmente creo que este tema es de cierta forma bastante complejo y vamos a seguir hablando más adelante sobre eso, pero mientras vamos a un pequeño corte musical muy ad hoc a las fechas, es This is Halloween, Marilyn Manson's version.
Estamos de vuelta con más sobre la música y la industria en Plug. Hey, ¿qué tal, Pluggers? Ya estamos de vuelta, esta vez con su bloque favorito, ¿Sabías que? Ahora con Vivian aquí en cabina y ya está con nosotros Mila. ¿Cómo estás, Mila? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy, muy bien. Es la 1:20 de la tarde y bueno, como ya dije, en esta ocasión vamos a hablar sobre datitos de ¿sabías qué? Sobre nuestro tema de hoy, las psicofonías. ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien trae algún dato que haya sacado así de lo más profundo de su ser y diga, yo quiero mencionarlo el día de hoy, estoy muy emocionada? Yo tengo un dato, pero no tiene que ver de psicofonías. Tú date. Pero Tú desde date. la vez pasada quiero mencionarlo porque se me hizo muy gracioso. Ok, contexto, resulta que Televisa, pues, se expande, ¿no? Saben que... Claro. que se expande alrededor del mundo y pues ven que sus novelas pues son muy famosas alrededor del mundo. ¿Cuál es tu dato? Bueno, Dale. pues resulta que Televisa llegó hasta Serbia y Serbia pues Wow. compró un par de telenovelas mexas. Entonces, dentro del catálogo de telenovelas pues había varias en donde Fernando Colunga era mi papá. Era como protagonista, antagonista. No tengo claro qué telenovela, pero pues, bueno, resulta que hay una banda de metal que se llama The Fernando Colunga Ultimate Experience. Wow. Y si lo buscan en internet está de que es Fernando Colunga pero súper metalero. Y la tipografía es así de que súper, pues ya saben, de que Black metal. Ajá, que ni entiendes qué dice. Claro. Pero está muy chistoso, se me hizo muy gracioso. Y la música la estuve escuchando y está chida. O sea, creo que esto es lo peor, que sí está chido. Pero Pues mira, la cultura mexicana hasta dónde ha llegado, exacto, y se me hizo muy interesante y escuchen a de Fernando Colunga Ultimate Experience. Esa es la recomendación. Sí. Bueno, no sé si nuestro queridísimo invitado Luis quiera decir un dato curioso. Bueno, no sé si es tan curioso y no está tan animado como el que acabas de dar, pero por ejemplo, hablando, no es propiamente psicofonía, pero sí es como un uso un poco más oscuro del sonido. No sé si conocían, existe una banda, me parece que es holandesa, que se llama Stalag. No. Y esta banda, bueno, o sea, los miembros de la banda no eran las personas más cuerdas ni sanas posible, particularmente uno de ellos trabajaba en un hospital psiquiátrico. Entonces, para uno de sus discos, no recuerdo, creo que tienen 3 o 4 discos, no recuerdo cuál disco exactamente fue, pidió permiso al psiquiátrico para poder hacer una sesión de grabación en el hospital psiquiátrico donde tuviera como a todos los enfermos gritando. Uy. Y Uy, dentro de los qué enfermos había también como asesinos y, o sea, gente como de verdad Heavy. con muchos problemas. Wow. Y hicieron esa sesión de grabación, le pusieron como guitarras eléctricas y sacaron un disco de eso. Entonces, o sea, la primera vez que yo me enteré de esto hace un montón de años dije como, órale, está muy deep esto, pero no sé, me pareció interesante un poco en el tema de lo que estamos hablando, cómo usar el sonido de manera un poquito más oscura. Sí. Está muy Qué- raro, qué miedo incluso que les dieran dentro de permiso. lo éticamente ya complicado, ¿no? Sí. Sí, qué miedo que les dieran permiso. Y bueno, hablando precisamente también de esto acá como que más musical, yo leí por ahí que existe otra banda que es británica y se llama The Paranormal, que lanzó un álbum titulado Voices from Beyond, que igual tiene como que este tipo de grabaciones, pero esto sí más como de psicofonías. Y hablando también del uso de las psicofonías en, pues ahora sí que en un producto audiovisual, ¿no? También en El exorcismo de Emily Rose, y bueno, yo supongo que en un montón de películas de este tipo de, pues sí, de terror y así paranormales, pues sí se llegan a incorporar precisamente grabaciones auténticas en diferentes escenas para darle pues precisamente este, digamos, toque realista, ¿no? Ajá, Que ay, sí, qué turbio. sí, todo esto de utilizar el diseño, perdón, el sonido de una forma, tenebrosa y oscura, pues sí, no sé, es muy Sí. interesante, es muy interesante. Bueno, saliéndome un poco de lo creepy y paranormal, yo les tengo un dato que habla de psicofonías igual, pero ustedes sabían que existe una canción llamada Psicofonía, escrita e interpretada por Gloria Trevi. Ay, No. ¿Qué dato? ¿Sabes de qué dato? habla la canción? no, pero seguramente de algo paranormal y dice que es
pop rock. Entonces ya se la imaginarán. Qué rock gran paranormal. canción. Así Qué que, loco. qué gran rola. No la escuché, pero qué gran rola. Escuchemos Psicofonía de Gloria Trevi. Sí. Deberíamos haberla puesto. Sí. Después bueno. se me ¿Ya ocurrió. ves? Bueno, pues ya que estamos en temas que, bueno, este tampoco es tanto de audio y tampoco es como de psicofonías, pero se dice que cuando One Direction grabó el video de What Makes You Beautiful, Ay, sí. que se apareció un fantasma y que quedó grabado ahí en el video. Y Yo lo vi. Sí, yo igual lo vi. De hecho, ¿El era fantasma o el video? yo. Los dos. Los dos. De hecho, era yo. Yo me asomé y dije, ¿Eres ay, tú? hola. Y ya. Wow, o sea Sí. que sí es real. Es real. Es real. O sea, probablemente no era un fantasma o quién sabe. Pero ese es. Qué risa. Ajá, Qué risa, Cepillín. ese es mi sabías. Bueno, Ok. pues en otro dato, Ok, también, no sé, ¿ustedes han tenido alguna experiencia así de este tipo, así paranormal? Ay, yo sí, poquito, pero después sí. hablo de eso. Sí, es que dicen, así como dato, que, y yo creo que es cierto, que los niños suelen ser las personas que como que más están conectadas con esto, porque yo he tenido casos de que mi prima cuando estaba así chiquita, Uy. tipo 5 años o no sé, y también mi cuñada igual así como de una edad, no sé, de 5, así por ahí años, que ya te puedes comunicar con las personas y decir qué es lo que estás viendo, suelen ser los que ven así como este tipo de cosas más de que, ay, es que se apareció un señor en la ventana o no sé, y vi que alguien se iba por atravesando una pared o yo qué sé, y no sé, se me hace curioso que precisamente como que, ¿sabes? Hay algo ahí, dicen que los niños siempre dicen la verdad. Sí, es así que- verdad. Eso y los animales, ¿no? Los perros que luego. Sí, también cuando tu perro se le pone a ladrar a la pared y dices, uy, ¿qué está Literal, pasando? Literal, la gatita de mi hermano. La Qué tof, de miedo. la nada Qué se pone en miedo. una esquina en específico y está mirando a todos lados. Ay, no, Qué qué, miedo. miedo. Pero bueno, les voy a dar un último dato. Haciéndole promo a una de mis bandas favoritas, como siempre. ¿Ustedes sabían que Ice Nine Kills, la mejor banda de metalcore? Yeah, no es cierto. Todas sus rolas, bueno, sí, todas sus canciones desde su último álbum y el penúltimo álbum cuentan una historia y son de distintas películas clásicas de terror. Desde los personajes como Freddy Krueger, Chucky, Michael... El de Halloween. Ajá, Myers. Myers, Michael ajá. Myers. Y Royal bueno, todas Myers. sus canciones cuentan una historia. Y pues justamente hablando de Ice Nine Kills y sus canciones, pues vamos a otro pequeño corte musical. Es una canción de ellos llamada A Work of Art de Ice Nine Kills con Shavo de System of a Down.
Estamos de vuelta con más sobre la música y la industria en Plu. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, queridos plugueras y plugueros y plugueres. Son la 1:32 de la tarde y estamos de vuelta aquí con nuestro tema del día de hoy sobre psicofonías con nuestro queridísimo invitado Louis. Y pues, ¿qué les parece si ya entramos un poco de contexto, ya que hablamos de qué son las psicofonías, hablamos de la explicación científica, aprovechando que tenemos aquí a nuestro queridísimo Louis, que nos puede explicar un poquito sobre estos temas, ¿no? Claro, pues mira, un poco como lo comentaba al principio del programa, es muy difícil dar una explicación científica, una definición formal, ¿no? Lo que sí es que justamente como que la gente que se ha dedicado como a tratar de registrar psicofonías, como que todo el mundo tiene su propio método o su propia manera de hacerlo. Algo que, por ejemplo, yo he visto mucho que se menciona es el hecho de a lo mejor usar ruido blanco, poner algún generador de ruido blanco para que lo que sea que se manifieste pueda manifestarse a través del mismo ruido blanco. Sin embargo, en mi caso particular, y ahora yo hablando desde mi punto de vista científico, pues es un poco como mi tarea tratar de encontrarle una explicación y en su momento tratar de debatir si las psicofonías, una grabación de psicofonía tiene sentido o no. Pero en mi caso particular sí creo en las psicofonías, particularmente porque me ha tocado escuchar dos o tres que son bastante claras, que no tienen una explicación y que se pueden pues argumentar que es un fenómeno completamente paranormal. Y a lo mejor aquí nada más agregando un pequeño paréntesis, hace poquito veía un podcast donde estaban hablando justamente de fenómenos paranormales y en ese podcast el invitado mencionaba que como que a él no le hacía mucho sentido que existieran los fantasmas, porque qué casualidad que siempre los fantasmas son personas que hablan de nuestro mismo idioma o que son personas que son relativamente contemporáneas, porque no hay fantasmas de la Edad Media o cavernícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se me hizo un argumento bastante lógico, como, qué casualidad que siempre son niños o niñas de 1910 y siempre tienen como las mismas características. Sin embargo, una prueba un poco, no quiero decir como para refutar ese argumento, pero una de las psicofonías que a mí me tocó escuchar, a mí me la presentaron e incluso me dijeron, oye, ¿puedes estudiar qué es lo que está pasando con esto? Era de una persona que estaba en unas ruinas mayas, o sea, está como en unas pirámides, y estaba grabando, como haciendo un paneo mientras mencionaba algo como de, me están picando los mosquitos, una cosa así. Mientras estaba haciendo este paneo, se escucha muy clarito, cerca del micrófono. Creo que esa es también una de las particularidades de las psicofonías, que usualmente no reflejan el espacio en el cual se están manifestando. O sea, si estás en un espacio donde hay mucha reverberación, usualmente las psicofonías se escuchan sin reverberación. O si es un espacio abierto o lejano, usualmente se escuchan cerca del micrófono. Así son todas las psicofonías que yo he podido escuchar de primera mano. Entonces está el video, está paneando, está como viendo el paisaje, se ve muy bonito, y se escucha una voz muy clarita en el micrófono del celular. Pero esta voz está en un dialecto que no es español, que seguramente era de alguna cultura antigua, ¿no? Entonces, como que ahí me dice, bueno, entonces sí existe la posibilidad de que haya fantasmas de otras épocas, suponiendo que los fantasmas son reales en primer lugar. Pero bueno, un poco como también hilo de esto es el hecho de que esto se grabó con un celular, con un micrófono de un celular, ¿no? O sea, no es como algo muy profesional. Entonces también eso quita un poco como la parte protocolaria, porque yo he intentado como decir, bueno, hay que poner un micrófono muy bueno, hay que poner equipo muy bueno para ver si lo podemos registrar. El segundo caso de la psicofonía que a mí me tocó escuchar, esa vez sí se grabó con un micrófono especial para cine, porque estaban haciendo audio para cine, y se escucha nuevamente en un ambiente muy reverberado, se escucha una voz que aparece muy cerca del micrófono, diciendo palabras muy puntuales, ¿no? Entonces, aquí como que la explicación científica queda un poco de lado. En teoría, si quisiéramos hacer algo científico serio, tendríamos que tener la grabación, o sea, tendríamos que tener incluso dos dispositivos de grabación para que si los dos lo captan, pues decir, bueno, uno no está fallando, o sea, sí se manifestó algo. Pero la realidad es que hoy en día hay muy poca gente que lo está haciendo de manera seria, porque usualmente va a ser muy poco redituable si no lo hace sensacionalista, como los programas de fantasmas que pasan en la televisión. Exactamente. Entonces como que entre que
es muy difícil hacerlo serio porque estamos hablando de temas paranormales que por default no pueden ser muy formales. Y por otro lado, como que para que puedan ser sostenibles los modelos de negocio alrededor de las cosas paranormales, pues tiene que haber mucho chantaje, tiene que haber mucho engaño. Y pues eso también como que quita un poco la posibilidad de que uno pueda hacer un estudio mucho más formal de este tipo de fenómenos, ¿no? Claro. Ay, pues qué miedo. Sí, pues justo de lo que dices, tiene que ser algo muy exagerado y igual abordando como un poco esta parte de las películas de terror, de sobre todo las que dicen que están basadas en la vida real. En la vida real, si ves como pues videos reales de esa película, es como algo de que esperas horas para que se manifieste algo, ¿no? Entonces, para que la película pueda ser vendida, pues tienen que ponerle mucho drama, meterle más, pues más el miedo, ahora sí que el morbo, para que la gente quiera verlo. Entonces, pues hablando de estos programas como los que salen, bueno, no sé si sigan saliendo, para llamar la atención de las personas, pues no van a estar con el equipo grabando horas afuera y que no suene nada, ¿no? Tienen que hacer algo, asustar a la gente o lo que sea, pues para que les llame la atención y justamente, pues, sí se venda. Claro, pues sí. Ay, Sí, como dices, precisamente, pues, y está muy interesante lo que comentas, precisamente de que esto de que fantasmas de diferentes épocas, ¿no? O sea, precisamente, y acá como que en México, y luego todavía que sean como en un recorrido así sobre algo, prehispánico y todo eso. Wow, no sé. Me gustó mucho la anécdota. Justo estuve yo como investigando un poquito, estuve viendo una entrevista que le hicieron como una persona que estudia esta parte, que justo le está buscando una explicación científica, ¿no? Y decía muchas cosas que creo que ahorita que nos contaste todo esto, ya no le creo al señor, porque decía, es que posiblemente puede ser ruido ambiental que se está metiendo y pues de alguna otra forma se llega a distorsionar. O que también que hay micrófonos que tienen una mayor captación de lo que es audible para nosotros, pero supongo que si no es audible para nosotros, pues aún así ni siquiera podríamos escucharlo, ¿no? Entonces Claro. también también decía algo de las ondas hertzianas o radioeléctricas, que son, creo que, no sé, me corriges, Luis, que son ondas electromagnéticas debajo de los 3000 gigahertz. O sea, que son cosas que ni siquiera se escuchan. Claro. O sea, vaya, en el espectro electromagnético, si hablamos estrictamente sobre el fenómeno electromagnético, para que nosotros podamos percibir un sonido, tiene que estar dentro de las mismas frecuencias del audible, o sea, tiene que ser, Ujú. o sea, cuando tú tienes un micrófono, se transmite una frecuencia de 20 a 20 kilohertz en ese micrófono. Lo que sí puede suceder es que por ejemplo, en el radio, en frecuencia modulada, amplitud modulada, o sobre todo cuando tú quieres hacer transmisión como de Wi-Fi o justo ondas o transmisión a través de microondas, pues tienes una envolvente. O sea, tienes como una frecuencia bueno, más bien un envolvente de muy alta frecuencia y adentro viene las frecuencias de audio que sí podemos escuchar. Entonces, como que no tendría mucho sentido hablar de frecuencias de muy alta frecuencia o de muy baja frecuencia si no llevan como el paquete adentro, por así decirlo, y el paquete adentro tiene que ser dentro de Claro. nuestra frecuencia, de las frecuencias que nosotros podemos escuchar, ¿no? Entonces, como que ahí es como muy debatible. Incluso existe un aparato que le llaman el Spirit Box. No sé si han escuchado hablar de él. Ujú. Que justamente juegan un poco con eso, como constantemente está haciendo un barrido de las frecuencias para frecuencia modulada y amplitud modulada, de manera de que si existiera alguna manifestación, pues lo pudiera hacer a través de las envolventes. Pero yo creo que es muy rebuscado el método y sobre todo también pues está sujeto justo a mucha interferencia de lo que está allá afuera, de las antenas, de radio, etcétera, y pues cualquier cosa, obviamente lo puedes confundir como que sea una psicofonía o algo paranormal, porque además viene muy lejos, no tendrías explicación para poder hacerlo, ¿no? Y en el caso particular, por ejemplo, de los micrófonos que dicen que pueden captar más allá de lo que nosotros podemos escuchar, pues sí hay micrófonos que tienen un rango de frecuencia extendido, pero si estás grabando con una interfase normal, un convertidor analógico digital, por default ese convertidor tiene que tener un filtro para que justamente no pasen las frecuencias más allá, para que no tengas problemas de aliasing, ¿no? Entonces también podrás tener tu micrófono que capte a 80.000 Hz, pero pues, si lo pones a través de un convertidor analógico digital común y corriente, vas a perder esos 80.000 Hz. Entonces tampoco tiene mucho sentido eso, ¿no? Sí, pues sí, me hace sentido. Pues ahora sí que
quien quiera creer que crea y quien no, no. Pues yo sí creo. Sí, bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque. Antes les dejamos un corte musical, que es una de mis canciones favoritas de Halloween, que es Kidnap de Sandy Claus, versión Korn. Yeah. Estamos de vuelta con más sobre la música y la industria en Plug. Hoy estamos de regreso acá en su programa favorito Plug, pero tristemente este es el último bloque. No. Es la 1:46 de la tarde. Y seguimos acá con nuestro invitado favorito, Louis Noviembre, no Tomlinson. No confundir. No confundir. Estamos Sí. justamente a 1 de noviembre. Sí, es cierto, 1 de noviembre. Feliz noviembre. Feliz En noviembre. Para especial inaugurar noviembre. para todos los de noviembre. Si alguien nos escucha por allá, No creo. felicidades. No creo, pero Gracias. gracias por noviembre existir, por. Gracias noviembre por. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de pues psicofonías, ¿no? Pero ahora, ¿qué les parece si nos recomiendan los casos más terroríficos de psicofonías que hayan escuchado ustedes? Ok, yo quiero empezar. Va, está bien, Ok, dale. está bien. Para este me vi un video de Dross, la verdad. Qué grande, Dross. Gracias, Dross, por tanto. Gracias, Dross. Bueno, pues resulta, este es un caso que ocurrió en Chile.
Este era un señor, era un profesor de computación, 49 años, se llama Nivaldo. 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 ¿Qué es eso? Su nombre. Perdón, Nivaldos allá afuera, pero Sí. no lo había escuchado nunca. Pues Nivaldo era un profesor, tenía sus hijos, todo chido, así. Y pues un día se iba a ir a reunir con sus amigos, salió de su casa y después de ahí no volvió a aparecer. Oh. No estuvieron buscando, empezaron, ya saben, ¿no? Las búsquedas por parte de la policía, sus familiares, amigos, etcétera. Y lo encontraron, pero pues lamentablemente encontraron su cuerpo en una presa. Pues hicieron la investigación y todo esto, y todo fue, dieron con la expareja y con la pareja de su expareja. Y pues resulta que lo mataron, ¿por qué? ¿Quién sabe? Bueno, el caso se hizo muy popular en Chile y pues lo pasaban, ya saben, ¿no? En los programas de noticias, así, etcétera. Y pues una de esas veces, pues un programa de TV fue a la casa, fue un reportero a hacer entrevistas a los vecinos para saber qué sabían o así, ¿no? Entonces, mientras entrevistaban a una de las vecinas, ella empezó a decir que se escuchaban muchos ruidos en la casa de esta persona, ¿no? Y pues ahí como que empezó a ponerse todo muy turbio, ¿no? Y después de que están haciendo las entrevistas, pues claramente se escucha una voz en el video. O sea, esta entrevista la pueden ver en YouTube, o sea, todavía está en la página del programa, del reportaje, y así. Y la entrevista, pues sí dice, ¿no? Que se escucha una voz clarita. Me encontraron y me mataron. De hecho, yo decía, no, pues la psicofonía, la verdad yo tenía mis dudas, ¿no? Con las psicofonías, pero ya después de ver esto, que sí claramente se escucha, ¿no? Y creo que no se dan cuenta porque sí, todos siguen hablando como si nada hasta después. Y la entrevista está así como si nada, ¿no? Así como que haciendo énfasis a que escuchó. O sea, no se ve planeado, ¿no? Como otros programas que al extremo y así, ¿no? Entonces... Extremo. Sí, entonces, la verdad, me pareció muy interesante, pues, este caso, ¿no? Porque al final aún se hizo más popular este caso de que falleció esta persona, Claro. ¿no? Y después de esto, pues, qué miedo. Qué miedo, bien lo Sí. dices, qué miedo. ¿Y tú, Luis, no tienes algún caso muy terrorífico de psicofonías? Pues sí tengo, creo que a lo mejor no es un caso famoso porque es más bien algo que me pasó a mí, pero Uy, creo que Mejor aún, uy, mejor aún. nervios. La- Un chismecito. la experiencia paranormal más latente que tuve justamente tiene que ver con una psicofonía. Y no porque ahora psicofonía como que se sobreentiende que es algo que se grabó. Ajá. Realmente simplemente cuando escuchas algo paranormal pues ya puede caer dentro de la categoría, ¿no? Y eso Sí. fue lo que me pasó a mí. Uy, qué Estaba miedo. yo hace muchos años cuando iba todavía en la secundaria. Ya. Creo que lo he contado varias veces. Yo no Sí, me sí, la sí. sé. Pero es Mm. una gran historia. No, Cuéntala te de cuento, nuevo. cuente. Bueno, era viernes, yo iba a salir con mis amigos, estaba pues en mi casa, estaba en el baño porque me estaba lavando la cara y peinándome y alistándome como para irme, ¿no? Entonces, en eso escucho que se abre la puerta de mi casa y escucho pasos y el baño de donde estoy, o sea, de donde estoy en el baño, pues justo saliendo la puerta está un pasillo y ese pasillo da hacia el cuarto de mis papás. Entonces escucho cómo estos pasos van por ese pasillo y justamente cuando pasan al lado del baño, estamos hablando de 1.5 metros de donde yo estaba, lo único que nos separaba era la puerta, escucho clarito a mi mamá, que en ese entonces pues me llamaba de cierta forma y me dijo, ¿dónde estás? ¿No? Me preguntó. Y lo escuché muy normal, incluso, o sea, estas son cosas que como a veces damos por sentado, pero como la cadencia de cómo caminan las personas, a veces, o sea, solamente por escuchar los pasos sabemos si es mi papá o si es mi hermano o si es mi Claro. mamá, ¿no? Y Real, en sí. este caso, como abrieron la puerta, como caminaron, como escuché la voz de mi mamá, dije, ya llegó mi mamá. Pues le dije, oye, por cierto, tengo que ir a plaza al rato con mis amigos, ¿me podrías llevar? Y obtuve absolutamente cero respuesta, ¿no? Entonces salí, me asomé, no la vi y se me hizo muy raro, entonces dije, a lo mejor se volvió a ir y no me di cuenta. Entonces le marqué por teléfono y le dije, oye, ¿te volviste a ir? Y me dijo, no, no ha llegado. Entonces ahí como que en ese momento dije como, bueno, qué raro, X, ¿no?
Pero conforme fue pasando el tiempo y sobre todo conforme fueron pasando los años y lo fui pensando más, es como de, ok, esto fue una manifestación muy rara, empezando por el hecho de que lo que sea que se manifestó se hizo pasar por mi mamá. Y no solamente se hizo pasar por mi mamá en su voz, sino también como en su forma de caminar, en su forma de abrir la puerta, o sea, se fue directamente al cuarto de mi mamá, o sea, como que replicó toda una serie de cosas que haría mi mamá. Y usualmente, bueno, ya si nos metemos propiamente a los temas paranormales y de energías y demás, porque toda la gente dice que una alma en pena usualmente solo puede manifestarse como ellos mismos. Pero cuando hay alguna entidad que se puede manifestar como otras cosas, usualmente ya son cosas más feas o turbias, si lo podemos ver así, ¿no? Entonces Claro. esa fue como la que me sucedió a mí y desde ahí, y no le encuentro explicación absoluta y lo recuerdo así clarititito como lo escuché, no hay lugar a dudas. Entonces sí, creo que esa sería la que me sucedió a mí. Oigan, medio. pues ya hay que terminar, ¿no? Ya me dio miedo. Qué miedo. Pues Tú, Mar, tú ok, ibas a... yo tengo algo, bueno, no es como un caso, pero justamente te iba a preguntar, Luis. Algo que encontré fue que en la UNAM existe el pasillo de las psicofonías, ¿no? Bueno, Pues, o sea, no lo sé, yo estudié en Facultad de Ciencias. ok. La Facultad de Ciencias tiene la particularidad de que está un poco alejado como del campus central, o sea, Ok, está como ok. más por aparte, pero no me sorprendería, ¿eh? O sea, Uy, sí. la UNAM tiene cosas muy raras. Sí, pues es que me metí a investigar y me salió como de casas que no conocías o cosas de la UNAM terroríficas, ¿no? Y justo me apareció lo del pasillo de las psicofonías y pues dicen que se han reportado puertas que se abren y que se cierran solas, luces que parpadean sin explicación y que lo más perturbador, pues esto de las grabaciones de las psicofonías misteriosas que aparecen en las cintas de audio pues utilizadas en los que investigan y que por lo general los alumnos de psicología son los que suelen aventurarse pues a estar investigando en ese pasillo, ocupando pues el equipo especializado y pues ya dice, bueno, hablaban mucho como de, no, pues que se teoriza que no es real, ¿no? Pero pues no sé, tenía esa duda como del pasillo de las psicofonías. Pero... Y ahora, ahí también podemos, a lo mejor, nada más dejar como este tema también ahí sobre la mesa, que muchas veces también puede ser todo esto producto de alguna histeria colectiva, ¿no? De que justamente mucha gente cree que en un lugar se van a escuchar cosas, y un poco como el fenómeno poltergeist. Ah, claro. Yo la verdad no sé si creo en el fenómeno poltergeist o no, pero de que se pueda manifestar por lo que las mismas personas lo están manifestando. Entonces no sé si a lo mejor el pasillo de las psicofonías, o sea el pasillo de las psicofonías porque ya todo mundo está esperando que ahí se escuchen cosas. No lo sé, es como tema como para dejar sobre la mesa Sí, claro. Tienes y razón. nos quedemos Claro. pensando, ¿no? Sí. Pues tristemente creo que hemos llegado al final del programa. No. Me quedé No. con ganas de hablar más de esto porque sí está muy Sí. interesante fuera de pues del miedito. Está Sí. muy interesante. Pero pues ya, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Luis, por estar aquí, por compartirnos un poco de tu experiencia. Y tus conocimientos. Sí, muchas gracias. Gracias por tanto, Luis. Pues no se vayan porque sigue el siguiente programa, es Desde la Tribuna, su programa favorito también. Nos vemos la próxima Síguenos semana. en redes sociales. Eh, Es plug- @plug.sem. Sí. @plug.sem. Y nos vemos. Bye, bye. Adiós. Bye, Luis. Bye. Hasta luego. Sometimes I feel like I'm seeing it all at once, and it's too much. My heart fills up. Esto fue Plug. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como a plug.sem. ¡Chao!